María. Hola, soy Laura. Bienvenidos al Refugio de Fantasía, un espacio para los amantes de la fantasía y para todo aquel que quiera sumergirse en este mundo. Acompáñanos en este viaje a través de la imaginación. En el episodio de hoy, María y yo viajaremos a países diferentes para conocer sobre el desarrollo del cuento de hadas en Dinamarca y Rusia y acerca de dos de sus mayores exponentes, Hans Christian Andersen y Alexander Afanasiev. Te invitamos a que alistes tu equipaje y abordes el avión con nosotras. Encontré la sombra de los árboles como el mejor lugar para sentarme y empezar este relato. Odense, Dinamarca, marzo de 2022. Pasé casi un día completo entre las nubes y los colores del cielo para estar aquí. Y aunque al principio parecía demasiado tiempo, estar aquí valió cada minuto sentada en el avión. Me despedí de Bogotá en una madrugada fría, como es usual, que rápidamente cambió por una mañana soleada en Cartagena. Tras una breve escala para desayunar y dejar mis maletas, llegué a tiempo al siguiente vuelo. Es el más largo que he hecho hasta ahora. Después de 15 horas volando, en compañía de cuentos de hadas, llegué a Copenhague, la capital de Dinamarca. Un par de horas después llegué a la estación central de Copenhague, la estación de tren más grande del país y en realidad la más grande que he visto también. Como ya tenía mi boleto, me senté frente al paradero y esperé un poco menos de media hora, mientras apreciaba el lugar, una mezcla tangible entre la tradición y la tecnología. 1 hora y media después llegué a mi destino, Odense. Ha pasado un día desde entonces y, al fin, puedo sentarme a escribir, en medio de un bosque que es un umbral entre las posibilidades de nuestro mundo y la imaginación. Estoy en el centro de la ciudad, rodeado por casas bajas y coloridas. Y a propósito, me encantan sus colores pasteles, son como las que siempre he visto en las postales. Y que aún mantienen la arquitectura de los siglos XVIII y XIX, y que le abren paso a uno de los atractivos históricos más reconocidos de la ciudad e incluso del país, la casa y el museo de Hans Christian Andersen, uno de los autores daneses más conocidos en todo el mundo y por quien he decidido hacer este viaje, pues qué mejor lugar para conocer su historia que su ciudad natal. Crecí escuchando y viendo distintas adaptaciones de sus cuentos, como La Sirenita o El Patito Feo, pero fue hace poco que descubrí que su autor era danés, aunque siempre he tenido clara su importancia. No en vano el día de su cumpleaños se celebra como el Día Internacional del Libro Infantil y el premio más prestigioso del mundo en literatura infantil y juvenil lleva su nombre, la Medalla Andersen. El museo en el que estoy abrió sus puertas hace un año, en el verano europeo de 2021. Desde su diseño, su arquitectura y todo lo que lo conforma, se proponen experiencias que le permiten a cada visitante, sin importar su edad, experimentar los cuentos del autor desde las posibilidades que propicia la tecnología, pero sin perder el encanto propio de la naturaleza y los recursos inigualables de la imaginación. En la zona de las sirenas, por ejemplo, me senté en unos puffs con la apariencia de rocas del mar, en las que, como si estuviera bajo el agua, pude ver el cielo desde la superficie. El diseño del techo y la música que acompaña el espacio me hizo sentir bajo el agua. El ruiseñor, la princesa y el guisante, la niña cerilla también tienen su espacio aquí, pero uno de los cuentos al que más espacio le dieron es el yesquero, del cual retomaron el árbol como umbral, para abrir una ventana entre la realidad y la imaginación del autor. En el museo hay varios guías, y en una de las salas uno estaba narrando la biografía de Andersen, y ya que sus cuentos están influenciados en gran manera por sus experiencias en la infancia, me parece pertinente registrar un poco de su historia. Andersen nació en una familia humilde, por lo que su infancia estuvo marcada por la pobreza y la marginalidad social.
Gracias a las historias que su padre le contaba desde niño, creció con un interés por la ficción, lo cual sería inspiración para sus obras años después. Antes de dedicarse a la escritura, exploró sus intereses por la actuación, el canto y el baile, pero ninguno le funcionó. Sin embargo, logró demostrar su talento escribiendo comedias, y fue así como varias familias pudientes se hicieron cargo de él, entre ellas la familia Collin. Jonas Collin era el presidente del Teatro Real y uno de los servidores públicos más destacados de Copenhague en ese momento. Esto le permitió empezar a escribir. A sus 30 años empezó a escribir cuentos de hadas y durante su vida compuso 156. Desde el principio, Andersen tuvo una estrategia consciente para sus narraciones, escribiendo de la misma forma que contaría sus cuentos oralmente. Su preferencia por los rasgos del lenguaje oral se refleja en su obra, y esto le permitió romper con el estilo académico tradicional y crear un híbrido entre las formas oral y escrita. Al narrar para niños y al mismo tiempo mantener una conciencia adulta en sus relatos, encontró una estrategia de escritura que liberó tanto sus habilidades estilísticas como su imaginación de los estilos literarios tradicionales. En 1839, su obra Un libro de imágenes sin imágenes consolidó su reputación literaria en toda Europa, siendo conocido por sus novelas y cuentos. También se ganó el respeto en Dinamarca, por lo que recibió una pensión vitalicia del Estado y llegó a ser el primer escritor danés de origen proletario. Un año después iniciaron sus viajes, por los cuales sería recordado como uno de los primeros grandes viajeros de la literatura europea. Sus viajes no solo le permitieron afirmar que viajar es vivir, sino que además le permitieron dejar atrás los modelos literarios que tenía hasta entonces y emerger como un observador sensible, con un punto de expresión realista, marcando así un nuevo punto de partida en la literatura danesa. Sus cuentos se caracterizan por su estilo, en el que predomina su interés por el lenguaje cotidiano, rechazando el lenguaje literario convencional de la era romántica. También se caracterizan por su imaginación, que dio vida a objetos inanimados y rasgos realistas a criaturas fantásticas, sin olvidar sus experiencias de la infancia y las acusaciones sociales escondidas en cada relato. Todo esto con distintas capas, de modo que los cuentos hacen pensar tanto a niños como a adultos. Y es que caminando por la ciudad, viendo a la gente y todos los lugares que la conforman, me resulta imposible no evidenciar la influencia de su trabajo. Por un lado, Odense se ha apropiado de su obra, haciéndola parte de su identidad cultural, influenciando a grandes y a pequeños de numerosas generaciones. También, la obra de Andersen, Orgullo danés, es una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad natal del autor. Visitar la casa en la que él vivió y recorrer el museo dedicado a su obra no solo me abre las puertas de una vida que será recordada por siempre, sino que por su diseño cuidadosamente pensado, lo viví como un umbral que abre el camino a las posibilidades, propiciando experiencias a través de las cuales podemos repensar la vida desde otras tonalidades. Por otro lado, después de haberse separado de la influencia tan fuerte del trabajo desarrollado en Alemania por los Grimm para seguir su propio estilo, Andersen inspiró a muchas generaciones de escritores alrededor del mundo. Definitivamente, haber viajado hasta acá valió por completo el tiempo que estuve en el avión. Conocer su museo y todo lo que conforma esta ciudad es realmente envolverse un poco más en sus cuentos y poderlos experimentar desde otras formas. Malmö, Suecia, marzo de 2022. Hace pocas horas llegué a Malmö, una ciudad al sur de Suecia. Como el propósito de este viaje es recopilar las notas de toda la información que recolecté en los días pasados sobre los cuentos de hadas en la tradición danesa y, por ende, de su contexto, decidí venir al castillo de Malmö. Además de ser el castillo renacentista conservado más antiguo de los países nórdicos, que data del siglo XVI, tiene restos de un castillo del siglo XV. Cuando Malmö aún pertenecía a Dinamarca, la realeza danesa se hospedaba aquí durante sus visitas a la ciudad y, curiosamente, cuando Malmö pasó a ser sueca en 1658, el castillo se transformó en una fortaleza nacional contra la ciudad enemiga, Copenhague, la capital de Dinamarca, donde aterricé hace unos días. Afortunadamente, el paso del tiempo volvió a unir las ciudades, no como parte de un mismo país,
pero sí a través de una maravilla arquitectónica que atraviesa el mar Báltico. De regreso en Copenhague, tomé un transporte que me sacó de Dinamarca a través de un túnel y después me llevó por un puente sobre el mar hasta dejarme aquí, en Malmö. Es un túnel y un puente que están conectados y unen ambas ciudades de forma maravillosa. Me gusta mucho la conciencia histórica de esta ciudad, el cuidado y el lugar que le dan a cada estructura que lleva siglos siendo parte de su historia. Y no solo el castillo, también Lilla Torget, la pequeña plaza de Malmö, en la que los siglos posteriores al XVI están representados en los edificios que la rodean. La casa Aspegrenska, por ejemplo, data del año 1600. Aunque bueno, es algo que viene desde muchos siglos atrás, desde principios del siglo XIX para ser exacta, cuando la victoria de Napoleón sobre las tropas prusianas en Jena en 1806 y el deseo de una unificación alemana inspiró a la generación de escritores románticos daneses, quienes después de la batalla de Dinamarca contra la flota inglesa en 1801 y el bombardeo a Copenhague en 1807, impulsaron una ola de nacionalismo. Guerras perdidas contra Inglaterra, su separación de Noruega y diversas crisis que vivió el país durante la primera mitad del siglo XIX fueron factores que incrementaron la búsqueda por el patriotismo y la nostalgia por el glorioso pasado danés, un sentimiento de escapismo. Como consecuencia, se dio un gran trabajo en la ciencia y en las artes, lo que dio al periodo su nombre, la Era Dorada. Todo esto también condujo a un movimiento pan-escandinavo llamado escandinavismo, el cual surgió de reuniones de estudiantes en Suecia y Dinamarca, movimiento que de una u otra forma se venía favoreciendo desde mediados del siglo XVIII, cuando se empezó a darle lugar a la intuición artística y a la confianza del poeta en su propio talento y no en la academia ni en el clasicismo. Fue entonces cuando surgió el romanticismo danés, teniendo a la mitología nórdica como fuente y a las novelas históricas de Walter Scott como un modelo artístico, lo cual reemplazó la mirada romántica inicial más abstracta y universal. En ese momento, varios compositores daneses de la época trabajaron en conjunto con poetas románticos, añadiendo música a los textos, lo que estableció la tradición del romance danés y dio una de las primeras obras de arte total europeas, el Verhøj de Heygers con música de Kuhlau. El concepto de obra de arte total fue acuñado por Richard Wagner y se refiere a una obra en la que hay 6 artes: música, danza, poesía, pintura, escritura y arquitectura. Evidentemente, todo esto incidió en el folclore y los cuentos de hadas. Los estudiosos de la región escandinava comenzaron relativamente temprano a recopilar, clasificar y comentar cuentos populares. Igual que en Alemania, este movimiento se inspiró en el romanticismo con su interés e idealización de la literatura popular. En danés, entre los primeros esfuerzos, principalmente destinados a preservar el tesoro nacional del folclore, se deben mencionar los 4 volúmenes de leyendas populares danesas, recopiladas entre 1819 y 1823, de Jost Mathias Style. Esta colección fue una fuente importante para Hans Christian Andersen. Además de él, Sven Grundtvig hizo su principal contribución a la clasificación y el estudio del folclore escandinavo con sus colecciones de leyendas y cuentos populares daneses, publicados entre 1853 y 1883. Ahora bien, el padre del cuento de hadas literario en Escandinavia, como lo sé y lo reconfirmé en el viaje anterior, fue Hans Christian Andersen. Pero también está la obra de Carl Ewald, otro popular escritor de cuentos de hadas danés, y Zacharias Topelius, considerado como el creador de los cuentos de hadas literarios en lengua sueca. Él pertenecía a la minoría de habla sueca en Finlandia y, por lo tanto, contribuyó al género en ambos países. Algo que descubrí estando aquí en Suecia y que me pareció fascinante es Entre Brownies y Trolls, una revista que surgió en el apogeo de los cuentos de hadas del país, que empezó a finales del siglo XIX. Para ese entonces, la abundancia de revistas infantiles y navideñas proporcionó nuevos canales para la publicación de cuentos de hadas. Entre Brownies y Trolls se especializó en cuentos de hadas, y lo que más me llamó la atención es que todavía se publica todos los años, y además que el trabajo que hizo John Bauer
su ilustrador inicial, terminó configurando un estilo que influiría a generaciones posteriores, tanto en lo literario como en el campo de la ilustración. Tanto así que el público llegó a conocer ese tipo de edición de cuentos como cuentos de Bauer, formando un estándar editorial, un modelo que valdría para definir, en años posteriores, un tipo de cuento de hadas ilustrado, aunque John Bauer ya no fuera el ilustrador. Sin embargo, con algunas excepciones, los países escandinavos no pueden presumir de una tradición de cuentos de hadas significativa y persistente. Una de las razones puede ser que la necesidad de cuentos de hadas y literatura fantástica se satisface con tradiciones de textos en inglés. Cuando entró en Suecia la ola de cuentos de hadas y fantasía traducidos, los escritores suecos reaccionaron principalmente pasando de escenarios contemporáneos a escenarios históricos. Es por eso que la novela histórica desempeña en parte el papel del cuento de hadas en Escandinavia. Pero bueno, por ahora los dejaré con un cuento de Afanasiev mientras viajan camino a Rusia. La bruja Yaga. Éranse un hombre y una mujer. El hombre enviudó y se volvió a casar, pero de su primera mujer le había quedado una niña. La madrastra, que era muy mala, no la quería. Siempre estaba pegándola y pensando cómo deshacerse de ella. Un día, en que el padre se marchó a sus quehaceres, la madrastra le dijo a la niña: «Ve a casa de tu tía, mi hermana, y pídele hilo y aguja para hacerte una camisa». Pero aquella hermana suya era la bruja Yaga Pata de Hueso. La niña, que era muy lista, fue primero a ver a su tía carnal. Hola, tía. Hola, querida, ¿qué te trae por aquí? Mi matushka quiere que vaya a casa de su hermana a pedirle hilo y aguja para hacerme una camisa. La tía verdadera le advirtió: «Allí, sobrinita, habrá un abedul que querrá pincharte los ojos. Ponle un lazo para adornarlo. Habrá un portón que rechinará y golpeará. Échale un poco de aceite en los goznes. Habrá unos perros que querrán morderte. Tírales un poco de pan. Habrá un gato que querrá arañarte los ojos. Dale un poco de jamón». La niña se marchó y, anda que te anda, llegó a la casa donde vivía la bruja Yaga Pata de Hueso, que estaba tejiendo. Hola, tía. Hola, querida. Vengo de parte de mi matushka a pedirte hilo y aguja para hacerme una camisa. Bueno, tú, mientras lo busco, siéntate y teje un poco. La niña se sentó ante el telar y la bruja Yaga salió a decirle a su sirvienta: Calienta el baño para mi sobrina y lávala bien lavada, porque la quiero de desayuno. Toda asustada, más muerta que viva, la niña le pidió a la sirvienta: Por favor, tú no atices mucho el fuego, procura más bien que le caiga agua encima, y el agua tráela en un sedazo. Y le regaló un pañuelito. La bruja Yaga se puso a esperar. Luego se acercó a la ventana y preguntó: ¿Estás tejiendo, sobrinita? ¿Estás tejiendo, guapa? Estoy tejiendo, tía. Estoy tejiendo, querida. La bruja Yaga se apartó y la niña aprovechó para darle un poco de jamón al gato y preguntarle: ¿Hay alguna manera de escapar de aquí? «Toma este peine y esta toalla», dijo el gato, «y echa a correr. Te perseguirá la bruja Yaga. Tú pega el oído a la tierra y cuando notes que está cerca, arroja la toalla y aparecerá un río muy ancho, muy ancho. Si la bruja Yaga lo cruza y te va a dar alcance, pega otra vez el oído a la tierra y cuando notes que está cerca, tira el peine y surgirá un bosque muy frondoso, muy oscuro, que ya no podrá cruzar». La niña tomó la toalla y el peine y echó a correr. Los perros quisieron morderla, pero ella les dio pan, y los perros la dejaron pasar. El portón quiso cerrarse, pero ella le echó aceite en los goznes, y el portón la dejó pasar. El abedul quiso azotarle los ojos con las ramas, pero ella lo adornó con un lazo,
y también el abedul la dejó pasar. Entretanto, el gato se había puesto a tejer, pero más que tejer, lo que hacía era enredar los hilos. La bruja Yagá se acercó a la ventana y preguntó: ¿Estás tejiendo, sobrinita? ¿Estás tejiendo, guapa? Estoy tejiendo, tía, estoy tejiendo, querida, contestó el gato con un vozarrón muy fuerte. La bruja Yagá se precipitó dentro de la casa. Vio que la niña se había marchado y venga a pegar al gato y a regañarle por no haber arañado a la niña en los ojos. Tanto tiempo como llevo sirviéndote, dijo el gato, y nunca me has dado un mal hueso. Ella, en cambio, me dio jamón. La bruja Yagá arremetió contra los perros, contra el portón, contra el abedul y contra la sirvienta, golpeándolos y regañándolos. Tanto tiempo como llevamos sirviéndote, dijeron los perros, y nunca nos has echado ni una corteza quemada. Ella, en cambio, nos dio pan. Tanto tiempo como llevo sirviéndote, dijo el portón, y nunca me has aceitado. Ella, en cambio, me echó aceite en los goznes. Tanto tiempo como llevo sirviéndote, dijo el abedul, y no me has adornado ni con un hilo. Ella, en cambio, me adornó con un lazo. Tanto tiempo como llevo sirviéndote, dijo la sirvienta, y nunca me has dado un trapo. Ella, en cambio, me regaló un pañuelito. La bruja Yagá se montó en el almirez y partió a toda prisa tras la niña, utilizando la mano del almirez como timón y borrando las huellas con la escoba. Al rato, la niña pegó el oído a la tierra, oyó que la bruja Yagá lo perseguía, que ya estaba cerca, y arrojó la toalla al suelo. Inmediatamente se formó un río muy ancho. Cuando la bruja Yagá llegó al río, rechinó los dientes de rabia, volvió a toda velocidad a casa, agarró a sus bueyes y los condujo hasta el río. Los bueyes se bebieron toda el agua del río. La bruja Yagá se lanzó nuevamente detrás de la niña. Al rato, la niña pegó el oído a la tierra, oyó que la bruja Yagá estaba ya cerca y arrojó el peine al suelo. Enseguida se alzó un bosque muy oscuro, espantoso. La bruja Yagá se lanzó a roer los árboles, pero por más que hizo, no consiguió nada y tuvo que volverse. Mientras, el padre regresó a su casa y preguntó: ¿Dónde está mi hija? Ha ido a ver a su tía, contestó la madrastra. Al poco rato, también llegó la niña, toda presurosa. ¿Dónde has estado? Le preguntó el padre. Ay, Batiushka, le contestó. La Matushka me mandó a casa de la tía a pedirle hilo y aguja para hacerme una camisa, pero la tía es la bruja Yaga y me ha querido comer. ¿Y cómo escapaste, hijita? La niña lo contó todo como había pasado, y cuando el padre se enteró, se indignó tanto con su mujer que le pegó un tiro. Él y su hija vivieron luego tan felices y contentos sin que les faltara de nada. Yo estuve allí, comí y bebí. El hidromiel me corrió por el bigote, pero no me entró nada en el gañote. Fin. Aterrizo en el aeropuerto Sheremetyevo en Moscú, el mayor aeropuerto de Rusia. La ciudad me recibe con sus distintos estilos arquitectónicos. Muestra el cambio de los gustos de las personas según van cambiando las épocas. Edificios con partes en madera, otros construidos en piedra o ladrillo rojo, con cúpulas acebolladas llenas de color, como la Catedral de San Basilio. Azulejos y cornisas decoran algunas paredes y ventanas, una mezcla entre arquitectura sacra y secular, entre barroco ruso, rococó y clasicismo. Podemos ver las grandes avenidas y las distintas construcciones que nos hablan de la planeación urbana que inició en el siglo XVIII.
El estilo imperio, que surgió en la época de Afanasiev, está presente, con sus grandes columnas y esplendor en tamaño, como la Catedral de Nuestra Señora de Kazán. También hay edificios más modernos con estilos minimalistas o deconstructivistas, y futuristas, como lo son los rascacielos del Centro Internacional de Negocios de Moscú. Mi primera parada es el Museo de Historia Nacional de Moscú, un edificio de fachada roja y altas torres terminadas en punta. En el interior, grandes candelabros cuelgan del techo y las paredes están decoradas con pinturas y murales de muchos colores vivos y brillantes. Decidí visitar este museo porque abarca desde la historia de las tribus prehistóricas hasta el presente de Rusia. Me centré, sobre todo, en las salas sobre la Edad Media, donde aprendí que durante un largo tiempo, casi hasta el siglo XIX, en Rusia la literatura escrita y la oral estuvieron separadas, ya que la escritura se reservaba para lo eclesial, tanto así que esos textos se escribían en un eslavo destinado exclusivamente para eso. Sin embargo, hubo elementos de la épica y el folclore ruso que lograron filtrarse en la escritura y, de esa manera, sobrevivieron a, por ejemplo, la invasión tatar-mongol del siglo XIII. También, durante esa época, no se distinguía entre ficción y no ficción, sino entre historias sacras con un propósito educativo y relatos seculares destinados a entretener. Estos últimos eran principalmente orales, y la oralidad permeaba y era importante en todos los niveles sociales, sin distinción alguna. La oralidad tenía un carácter nacional. Esto último me hizo recordar cómo también en Italia, en las cortes, se contaban cuentos, y las personas buscaban aprender historias para entretener a los demás. Otra cosa que aprendí en el museo fue que la oralidad fue influenciada por la llegada del cristianismo a Rusia. Sin embargo, esa religión no reemplazó las creencias paganas, sino que se mezcló con ellas, creando un sistema de creencias llamado Etboeverie, otra palabra rusa que no sé cómo decir, o doble fe, en el cual las criaturas malvadas recibían el nombre de Nechistaya Sila, las cuales estaban relacionadas con el pecado y las travesuras. Esa mezcla entre creencias repercutiría en el siglo XIX en textos que integraban motivos paganos, cristianos y modernos. Además, esa integración de cosas cristianas y paganas también se dio en el Сказка, o cuento folclórico ruso, en el cual estaban presentes los encantamientos, los hechizos y el culto a la naturaleza. Y no puedo dejar de mencionar aquí a dos figuras centrales de los cuentos y que son muy interesantes. Por un lado, Baba Yaga, de la que había escuchado hablar y de la cual me sorprendió aprender que vive en una casa sostenida por 4 patas de gallina en medio del bosque y que la casa gira en la dirección en que una persona se esté acercando. La otra figura, de la que sabía menos y todavía sé menos, es Koshchei el Inmortal, que generalmente se muestra como un esqueleto y al cual nunca, antes de llegar al museo, nunca había escuchado nombrar. Salí del museo y me dirigí a la Catedral de San Basilio, que se construyó entre 1565 y 1761. La catedral me hace recordar lo que aprendí en el museo y cómo la escritura estuvo vinculada a la iglesia por un largo tiempo. Sin embargo, eso empieza a cambiar en el siglo XVII, cuando se empiezan a reevaluar los valores tradicionales, los límites entre lo eclesial y lo secular, lo escrito y la oralidad. Las fronteras entre esas cosas empezaban a desdibujarse y se interpenetraban, y eso hace que se empiece a escribir ficción, y aparte también llegan traducciones de textos extranjeros. La iglesia, las personas que alguna vez estuvieron en San Basilio, como yo estaba en ese momento, vieron cómo poco a poco, vivieron cómo poco a poco, la escritura fue saliendo de sus paredes y llegaba a las calles. Lo mismo pasó al contrario. Los cuentos folclóricos intentaron pasar al papel, pero sufrían cambios muy drásticos cuando eso pasaba. Por eso, a los cuentos no les fue tan bien, sino hasta el siglo XVII. Y aunque estuviera en Rusia en ese momento, me pareció increíble descubrir que la primera persona que recolectó cuentos del folclore ruso no fue un ruso, sino un inglés llamado Samuel Collins, que cuando volvió a Inglaterra llevaba 10 cuentos entre sus notas, los cuales se tradujeron y se publicaron,
Algo parecido pasó con las canciones rusas, que fueron recogidas por un tal Richard James. Después de San Basilio y mientras me alejaba de la Plaza Roja para buscar un lugar donde comer pelmeni, un plato tradicional ruso, me acordé de un libro que leí y que decía que cuando se empezaron a borrar las fronteras entre lo secular y lo clerical, poco a poco el folclore se fue relegando al pueblo y se creó una literatura aristocrática. También se comenzaron a publicar cuentos en libros de bajo costo destinados al pueblo, mientras que en los libros serios y para clases sociales más altas, los cuentos no eran admitidos y solo llegarían a esas clases altas bastante tiempo después. Eso me pareció un poco triste porque siento que se empiezan a recalcar las diferencias sociales basadas en la literatura y en el tipo de relatos que conocen unos grupos de personas, y desde allí se puede como estigmatizar a las personas y a los relatos por lo que cuentan o tal vez incluso por quienes los cuentan, ¿no? Pero bueno, antes de ir al hostal donde pasaría la noche, decidí terminar el día visitando la Plaza Pushkin, la cual recibió ese nombre en 1937 y que tiene una estatua de Alexander Sergeyevich Pushkin, el fundador de la literatura rusa moderna. Pushkin nació en Moscú en 1799, vio el valor del cuento folclórico y creyó que la tradición oral todavía tenía vigencia como modelo para la escritura de la prosa rusa. Pushkin trató de encontrar en el cuento folclórico la respuesta a la pregunta, ¿cuál es la esencia de la prosa rusa? Gracias a esos pensamientos, Pushkin experimentó con el folclore ruso, así como también lo hizo Gogol con el folclore danés. Desde ese momento, el cuento tuvo influencia en la construcción de la prosa rusa, sobre todo en la oralidad presente en este. Y de hecho, la estatua del poeta, que me miraba desde arriba y parecía que fuera a salir caminando de su pedestal, existe gracias a una colecta iniciada por Turgenev y Dostoyevsky. Después de visitar la Plaza Pushkin, me dirigí al hostal donde iba a dormir esa noche. Había sido un día bastante pesado y lleno de descubrimientos. Además, al día siguiente, partí hacia Boguchar, en la provincia de Voronezh, lugar donde nació Afanasiev. Fue un viaje de casi 9 horas en carro, por lo cual debía levantarme muy temprano. Por fortuna, quien me hizo el favor de llevarme hasta Boguchar era un profesor amigo que trabaja en la Universidad de Moscú y que en el trayecto me contó más sobre la historia del cuento y la literatura rusas. Me contó que fue hacia mediados del siglo XIX que empezó la recolección de cuentos folclóricos en los países de Europa del Este. Dos de las colecciones más importantes hasta el día de hoy, me dijo que son Cuentos de hadas rusos de Iván Kudiakov, publicada en 1860, y la colección de 8 volúmenes de Afanasiev, publicados entre 1855 y 1863. También me dijo que Afanasiev solo recopiló alrededor de 10 cuentos, puesto que los otros los tomó de los que tenía la Sociedad Geográfica de Rusia, la cual contaba con cuentos recopilados por Yakushin, Kierevsky, Edborov o de Vladimir Dal. Aproveché también para preguntarle el motivo por el que la colección de Afanasiev es tan importante, a lo cual me contestó que es porque es una de las más grandes de su época, casi 600 cuentos, siendo hoy la obra más completa sobre cuentos populares eslavos orientales y por el enfoque casi exclusivamente académico de Afanasiev, quien, a diferencia de los hermanos Grimm, los cuales en un principio sí publicaron notas académicas con sus cuentos, pero después los retiraron y las publicaron por separado con el fin de que los cuentos alcanzaran una audiencia mayor. Afanasiev tenía un enfoque académico y no aspiraba a llegar a un público tan grande. Yo, que no andaba tan desinformada, pude contarle al profesor que Afanasiev y los Grimm se basaban en la mitología comparada, una escuela de folclore que ellos ayudaron a desarrollar. Con vistas a ese enfoque académico que pretendía Afanasiev, publicó 3 volúmenes sobre el simbolismo de los cuentos de hadas y la mitología del pueblo. Además, contribuyó al establecimiento de los estudios del folclore al proponer estrategias para la recopilación, la transcripción, la edición y la publicación de fuentes orales, y criterios para tener en cuenta con los narradores de los relatos. También publicó leyendas folclóricas rusas en 1859 y cuentos de hadas rusos para niños en 1870, y recopiló canciones populares, fábulas y proverbios.
Cuando llegamos a Boguchar, el profesor me contó que Afanasiev nació allí el 23 de julio de 1826, pero que no se quedó a vivir en su pueblo natal, sino que partió a estudiar Derecho en la Universidad de Moscú. Me quedé un día en Boguchar a descansar y volví a Moscú para visitar la universidad, un complejo de edificios blancos imponentes, uno de ellos con lo que parecía una torre, amplias zonas verdes y queda cerca un río. Allí me contaron que al graduarse, Afanasiev quería ser profesor, pero era un intelectual progresista que respetaba la cultura popular y cuya disertación no le gustó al ministro de Educación, S.S. Uvarov, por lo cual no se le permitió que dictara clases en la educación pública. Sin embargo, encontró trabajo en un centro privado y, más adelante, en el Archivo Central de Asuntos Extranjeros. Además, publicó varios ensayos sobre la historia y la cultura rusas, y cuando se adentró en el estudio de los cuentos folclóricos, le interesó mucho el cuento arquetipo, ese primer relato original del cual se habrían derivado varias versiones. Por eso, intentó reconstruir algunos arquetipos de cuentos usando varias versiones de una misma historia, lo cual se lo criticaron mucho en su momento, pues otros estudiosos rusos decían que era más importante dar prioridad al contexto de narración, la biografía del narrador y la respuesta de la audiencia. Pese a esto, Afanasiev intentó conservar las peculiaridades del habla y de los dialectos en los que las historias eran contadas. Visitando la biblioteca de la Universidad de Moscú, un edificio bastante cuadrado y con ventanas largas y estrechas en las paredes, pude conocer un poco más sobre la historia de Rusia durante el tiempo que vivió Afanasiev. Por esa época se dieron varias revueltas campesinas en contra del zar Nicolás I, lo que llevó a la reforma de 1861, bajo el zar Alejandro II, la cual abolió el régimen de servidumbre, dio derechos a los ciudadanos libres y permitió a los campesinos comprar tierras. Esta reforma empezó a preparar el camino para todo aquello que desembocaría más adelante en la Revolución Soviética. Y no solo aprendí sobre la historia política y social rusa en la biblioteca, sino también sobre la literaria. Así me contaron que durante el siglo XIX se escribieron cuentos de hadas para niños y adultos, entre ellos La Flor Escarlata de Sergei Aksakov y Rana el Viajero de Vsevolod Garshin. Además, cuando llegó el siglo XX y hasta 1917, el momento histórico considerado como la edad de plata de la literatura rusa, muchos poetas simbolistas escribieron cuentos de hadas para adultos y, haciendo contrapeso, muchos cuentos didácticos y sentimentales para los niños. Además, y como dato curioso, Tolstoy publicó varios manuales escolares que contenían cuentos populares y de hadas de todo el mundo. Al día siguiente de mi visita a la Universidad de Moscú, volaba de regreso a Colombia. Fue un viaje corto, pero visité muchos lugares con edificios increíbles y regresé conociendo más a fondo la historia del cuento de hadas en Rusia. Ya de regreso en Colombia, encontré en mi diario de viajes algunas notas dispersas que creo pueden ser de interés. Dejo aquí algunas. Primera nota. Dos de los estudiosos más importantes del cuento folclórico ruso son Vladimir Prop y A. Nikiforov. Ellos basaron su clasificación y análisis de las tramas de los cuentos en las funciones del dramatis personae y utilizaron el concepto de función. Mediante él, querían significar la acción definida por su importancia y significado para la trama. En el caso de Prop, él se preguntaba cuáles son las constantes y los elementos estables de un cuento, y su obra más importante es La morfología del cuento, conocida mundialmente y la cual influenció muchísimo el estudio del cuento de hadas. Segunda nota. Saliendo un poco de Rusia y refiriéndonos a otros países de Europa del Este, en esos países la recopilación y publicación de cuentos de hadas estuvo estrechamente relacionada con los movimientos de independencia, el surgimiento de la identidad nacional y el establecimiento de un lenguaje literario escrito. Por ejemplo, en Polonia, los cuentos de hadas, durante su época comunista, eran a menudo un medio para evitar la censura, al tiempo que criticaban la sociedad. Asimismo, los cuentos de hadas literarios no aparecieron en Polonia sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y, durante la ocupación soviética, los cuentos populares y de hadas se consideraban los géneros más seguros
y los más populares. Se denota o hay una gran influencia en la escritura de cuentos de hadas literarios, sobre todo en los escritores que estaban en el exilio, de las obras de Tolkien o Ende. Y eso ha llegado hasta hoy. En el caso de Polonia, por ejemplo, esa influencia generó todo un tipo de literatura de fantasía o fantástica que llega hasta hoy en obras como The Witcher, que es una serie de Netflix y primero, antes de ser una serie de Netflix, era una serie de libros muy conocidos y unos videojuegos que también le dieron mucho empuje a los libros. Tercera nota. En Rusia, así como en Polonia, también se llegó la influencia de Tolkien, pero a diferencia de Polonia, que estaba más basada como en el tipo de fantasía que recibió el nombre en Estados Unidos de espada y brujería, en Rusia se trata de hacer una fantasía basada en la epopeya tradicional rusa. Y cuarta y última nota, durante la Unión Soviética, los cuentos de hadas en Rusia fueron tratados ambivalentemente, por un lado con sospecha y por otro lado como un material peligroso, escapista e indeseable porque se alejaban del realismo. Sin embargo, durante toda esa época, los cuentos fueron usados de manera subversiva y formas de crítica a la sociedad, también como una forma de escapar a ese realismo socialista que era el método aprobado en la literatura y el arte de ese momento. Así también se trataba de forma educativa hacia los niños y hacia la sociedad. Bueno, hasta aquí van las notas que encontré en mi diario de viaje. También despido este episodio del refugio. Esperamos que les haya gustado mucho, que hayan aprendido con nosotras de Afanasiev, de Andersen, del contexto histórico-político en el que vivieron. Gracias por escucharnos otra vez, por acompañarnos un episodio más. Las puertas del refugio están siempre abiertas para ustedes. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, YouTube, Spotify, Spreaker, Google Podcast. Y nos vemos en el próximo episodio. Y antes de irnos, nos gustaría preguntarles qué cuentos de Hans Christian Andersen conocen. Pueden contarnos en nuestra última publicación de Instagram o en los comentarios. ¡Chao! Noticias del refugio. Los esperamos en el próximo episodio con una invitada muy especial. Atrévete a cruzar el umbral.